siempre creí que podía tener la posibilidad de saber dónde iba a estar el dólar la próxima semana y eso yo creo que me cansé de perder plata. Hay millones de formas de ganar plata en la industria financiera. Puedes hacerlo, pero no todas te van a funcionar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast Mente de Inversionista, en donde estamos entrevistando a gente de la industria financiera, gente que tiene mucha relación con las finanzas, gente que nos va a contar sus experiencias personales y amigos de la casa en muchas ocasiones. Fernando Sleve, Sergio Tricio y hoy día tenemos a Daniel Soto, quien está trabajando hoy día en Ameris. Y cuéntanos desde ya al tiro un poquito, ¿qué estás haciendo hoy día en Ameris? En Ameris estoy liderando el equipo de deuda privada y renta fija en Chile. Es un equipo que actualmente maneja 350 millones de dólares en 8 fondos públicos y 2 fondos de inversión privados. Y es un equipo que también comparte muchas tareas y sinergias con un equipo que tenemos de deuda privada en México, donde también hay 3 personas allá, en donde está el director de deuda, David López. Ya a este desafío llegué hace un poco más de un año. Muy contento y en el mundo del asset management, que es algo que me gusta mucho. Oye, interesante. Buena introducción para empezar a tirar 20 preguntas. Pero partamos hablando de la deuda privada, yo creo. O de nuevo, no sé. No, yo agarrarme del último que comentó A ver. Daniel. Me encanta el asset management. ¿Qué cuenta de esa línea? Que era una de las preguntas de la pauta. ¿Qué es lo que? ¿Por qué el mundo de las finanzas? Claro, no, es que eso voy a ir después. Sí. Pero siempre me gusta ir con lo actual, con lo ya más cercano, y ahí nos vamos para atrás, que hay muchas historias. Perfecto. A ver, el asset management yo creo que es un área finalmente dentro del mundo de las finanzas o de lo que uno se puede dedicar al sistema financiero, en donde puede aplicar de manera súper concreta una serie de conocimientos y al final termina siendo una relación con el mundo real, o sea, con el mundo de inversiones real. No es esta cuestión como más teórica que uno puede estar, a mí me ha tocado también estar como jefe de estrategia, en donde uno finalmente da una visión de inversiones, en donde tiene mucho valor y todo, pero se maneja desde el plano un poquito más teórico. Esto de venir a manejar activos directamente ya conversa con el mundo de verdad, por así decirlo. O sea, uno palpa finalmente cómo está la liquidez, cómo están los retornos de los diferentes proyectos, cuál es la sensación de mercado de los diferentes actores ahí, en la cancha, digamos, más que en el Bloomberg. De hecho, ahora ya no tengo Bloomberg. Sí, de hecho, lo hablamos en la interna, entendiendo este cambio que tuviste profesional, que uno cuando ve el mundo y ve que viene una recesión, uno teóricamente sabe que van a haber quiebras o que va a haber falta de liquidez y que no van a pagar las facturas las empresas. Pero acá tú lo estás viendo directamente. O sea, eso es lo que tú analizas hoy en día en alguno de los fondos. Exactamente. Hoy día tú puedes ver directamente qué nivel de liquidez tienen los factoring, por ejemplo. Y que uno podría pensar de que Chile este año ha sido un año difícil en términos económicos y que deberían haber apretones en ciertos sectores o factoring. Hemos visto noticias de que... Pero al final del día tú te das cuenta que los factoring no tienen apretones hoy día de liquidez. ¿Okay? O sea, los factoring, no vamos a decir que se regodean con las tasas, pero sí tienen un poder negociador con las tasas de interés hoy día alto. ¿Por qué? Porque tal vez hay hartos fondos que se dedican hoy día a financiar ese tipo de empresas. Yo creo que va más que nada por ese lado. Hay liquidez en ese tipo, claro, digamos, en esa parte de la industria. En términos simples, hay plata que quiere ser puesta en ese a trabajar ahí. Exactamente. Entonces, si el gallo que es el dueño del factoring dice, oye, mira, te voy a prestar tanta plata a una tasa inventemos, 1%, puede ser que te diga, hoy día, no gracias, tengo financiamiento más barato. Es algo que tú finalmente no es intuitivo en un país en donde tú ves que no tienes como grandes crecimientos económicos, ves que la tasa de interés está súper alta, en donde hay apretones de liquidez en otras partes o en otros sectores de la economía. Es bien especial eso, porque uno desde afuera podría decir, oye, la cuestión de los factoring está difícil. Y no es así. O sea, no, para nada. Lo que nosotros hemos visto, ya metiéndome en la coyuntura, pero lo que nosotros hemos visto durante el último tiempo, que son estos
diferentes factoring que han salido en los diarios tiene que ver con un tema más idiosincrático, yo diría, o sea, de problemas internos de los factories en sí mismos que un tema a nivel sistémico. ¿Okay? O sea, eso yo te lo podría decir con una convicción altísima. O sea, ¿sigue funcionando el mundo de la factura? Sí. ¿Sigue funcionando el título ejecutivo? Sí. ¿Sigue habiendo, digamos, un ecosistema que funciona con la bolsa de productos, etcétera, que no tiene ningún problema hoy en día? Sí. ¿Okay? O sea, los problemas que hemos visto han sido finalmente idiosincráticos. Y eso es algo que uno dentro del mundo de asset management se puede dar cuenta in situ, hablando por teléfono con los diferentes actores, gerentes de finanzas, de factoring o de otro tipo de empresas, pero ya que estamos hablando de eso. Y no es algo que uno pueda ver en la pantalla del Bloomberg, por así decirlo. Porque eso es como lo diferente. Nos fuimos a la actualidad, en lo que está hoy en día, pero vamos un poquito atrás y la pregunta origen es ¿por qué la finanza? ¿Cuándo parte todo esto? Esa pregunta me la hicieron en la primera empresa que yo entré a trabajar como más en finanzas duras. Ahí está. ¿Cuándo te entrevisté yo? Se repite la pregunta. Se repite la misma pregunta. Para mí tiene un tema que finalmente es constantemente desafiante. O sea, nunca un ciclo económico es igual a otro, nunca una crisis es igual a otra, nunca está resuelto. Finalmente, siempre requiere que tú estés pensando, desafiándote, calculando cosas. Y eso yo lo encuentro extremadamente entretenido. Es cero rutinaria, por así decirlo. O sea, yo creo que el mejor ejemplo de eso fue... yo empecé a trabajar aproximadamente el año 2008-2009 con la primera, digamos, la crisis subprime. Estaba ahí haciendo como una práctica extendida en el Banco Central. Y para mí fue siempre como la idea de, a la próxima crisis, ya sé qué es lo que hay que hacer. O sea, van a caer todos los activos, hay que comprarlos allá abajo, después voy a ganar plata. Obvio, fácil. Era lo lógico. Y siempre atento a cuándo se venía el próximo bajón, básicamente. Claro. Y siempre en los equipos que lideré, siempre yo ahí como tratando de decirles, oye, aquí hay que estar atento porque en cualquier momento se viene el próximo bajón y hay que comprar abajo, y qué sé yo. Y llegó la pandemia. Y todo se venía abajo y yo dije, no, esto no es el bajón, esto es otra cosa. Los activos llegaron súper abajo, nunca compré, siempre pensé que esto iba a ser peor. Sí. Y entré como en la misma retórica de lo que pasó el 2008. Así que voy a tener que esperar 10 años más a la próxima crisis. Y eso yo creo que es súper importante. O sea, finalmente, y bueno, el tema de la pandemia en sí mismo yo creo que me dejó como nuevamente esa lección que siempre te dejan los mercados financieros, que tenéis que estar súper abierto de mente y tenéis que tener un nivel de adaptación a las circunstancias y a las cosas que están pasando ahora que no son iguales que antes. Y si bien la historia rima, nunca es igual. Nunca es la misma. Entonces yo creo que eso es clave. Eso es lo que me gusta. Es clave ese comentario porque uno tiende, o sea, individuo que está mirando el mercado financiero tiende a sesgar lo que piensa. Entonces digo, yo pienso esto y como que uno sesga un montón de otras cuestiones. Y dice, no, si yo estoy viendo esto, acá va. Pues. Exactamente. Imagínate, llevo 10 años viendo esta cuestión. O sea, ¡pa! Acá viene. Y por eso... Y en esa sesga, que automáticamente la mente es como un caballo, ¡pah! Se te pasaron 200 por al lado y pasó en 30 segundos. Sí. Se te fue toda tu tesis a la basura. Y por eso la educación formal, los libros y todo lo que uno aprenda, uno lo ve como súper evidente muchas cosas, pero al final lo único que uno, creo, más sirve en el tiempo son las canas, es la experiencia, es pasar más crisis, es vivir diferentes situaciones que son todas diferentes. Sutileza a veces, pero son todas diferentes. Sí. Y tal vez no pegarse a ciertos dogmas. O sea, yo creo que es... oye, siempre que un país aumente su deuda, las tasas de ese país se van a ir para arriba con todo. Japón, Estados Unidos durante mucho tiempo. Ahora recién una subida, pero un país que tiene la PU baja siempre te va a dar plata, siempre. Claro. Rusia con una PU de 5, cuéntame qué pasó con eso hoy 10. Claro. Entonces, no pegarse a los dogmas. Yo creo que esas como reglas de oro inquebrantables, siempre tratar de mirarla con su no sé qué, básicamente, y adaptarlas a lo que estáis viviendo ahora y al contexto. Yo creo que por ahí va la cosa. Sí. Bueno, yo te conozco hace rato, trabajaste conmigo, lo pasamos muy bien en esa época, y después se separaron los caminos y tú tomaste una decisión importante de seguir estudiando.
Nueva York. Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué esa decisión de irte a estudiar afuera? Tomé primero un máster en la Adolfo Ibáñez de dirección financiera. Me salté eso. Sí, que me gustó mucho, lo encontré súper bueno, comparándolo, digamos, con el máster de afuera, yo te diría que está en súper buen nivel, súper buen nivel. Bueno. No voy a ir a Nueva York a estudiar. No es necesario. Y después quise tratar de entender, o sea, ver si es que se me estaba escapando algo, básicamente. O sea, quiero estudiar, quiero entender el mundo de la finanza, hice un máster, pero quiero ir, digamos, donde yo sentía que era una buena universidad y que estaba en medio del mercado financiero, y eso era finalmente Nueva York, un programa. O sea, la decisión fue dónde estudiar, donde las papas quemen. Básicamente. Es la gran manzana. Exactamente, porque tenía también muchos profesores que estaban finalmente en el sistema financiero. O sea, me tocó un profesor, por ejemplo, que le manejaba la cartera de bonos que compraba la Reserva Federal. La Reserva Federal compra bonos de Estados Unidos, del Tesoro, en los programas de quantitative easing, pero esas carteras de bonos no las maneja la Reserva Federal. O sea, las terceriza. Las terceriza. En este caso había una gran tercerización a BlackRock. Y el portfolio manager de eso finalmente, que se juntaba en esa época con Ben Bernanke a darle, digamos, los informes, o sea, si no está yendo, digamos. Te voy a contar una anécdota de lo que había hablado con el presidente de la Reserva Federal la semana pasada. Exactamente. Ese era un profesor, por ejemplo. Yeah. Distinto era si la entendía yo o no, pero ese era un profesor. ese era un profesor. Y, no, o sea, me gustó muchísimo, lo encontré muy entretenido y ahí está, bueno, el gran tema de poder hacer algo afuera, que por una parte está el ambiente, por otra parte están los profesores de primer nivel. También me tocó el profesor que inventó el índice VIX, que de repente tal vez ustedes lo hablan ahí con... El índice del miedo. El índice del miedo, exactamente. Otro profesor que también inventó una fórmula muy conocida para saber la probabilidad de quiebra de una empresa, que hay una función en Bloomberg de eso, que dicho sea de paso, a ese profesor no le pagan nada por esa fórmula, pero, y lo dejó en claro. Wow. Pero, aparte de todos los profesores, como les decía, y que los docentes son de primer nivel, también tenéis un tema de compañeros que eran fuera de serie en términos de inteligentes, de las cuestiones, digamos, más claras. Ahí había un grupo muy bueno, digamos, de que al final humano, que uno se va a tomar después un traguito, conversa, sí. Y todo lo que implica. ¿Seguís manteniendo contacto con ellos? Sí. Con un grupo éramos como 40, de aproximadamente 17 nacionalidades, pero sí, con un grupo como de 10, 12 sigo manteniendo contacto. Sí. Perfecto. Bien, pues hay un poquito de historia, un poquito de la experiencia de Daniel, todo el recorrido, no es poco. Vámonos nuevamente a la actualidad. Y ahí tú empiezas a preguntar de Ameris. Ameris. ¿Por qué diría que terminaste? Tú estuviste en Sura, ¿cierto? Jefe de departamento de estrategia, ¿cierto? Estratega jefe de Sura, exactamente. Sí. ¿Y qué fue ese proceso como...? Porque igual es un cambio radical dentro de estar desde... Y tú, de hecho, lo tocaste al principio. Desde el mundo de arriba, a decir, oye, me voy a Ameris a trabajar en deuda, súper nicho, privada. ¿Por qué hiciste ese proceso? ¿Y qué encuentras que Ameris finalmente aporta como factor diferenciador en la industria, que también es super power? Y me imagino que es una de las razones también por qué te fuiste para allá. Sí, a ver, el por qué me cambié obedece a varias cosas. A mí era un tipo de activo que para empezar me gustaba mucho. Y la relación con Ameris había sido de larga data, desde antes de que yo estuviera en Sura. Cuando estuve en otra corredora de bolsa, donde, bueno, yo estaba en Vector. Claro. Yo ahí estuve en la parte Armed, la parte de administración de cartera, y parte de la administración de cartera de mis clientes yo la tercericé con Ameris, específicamente la parte de renta fija local. Y estaba empezando a salir este tema el 2015-2016 de la deuda privada, eran facturas. Facturas. Y dije, acá hay algo interesante. Ameris lo desarrolló. Bueno, hoy día ya es pionero, digamos, en ese tipo de activo. Y ahí yo vi como el nacimiento del primer fondo como multiestrategia de deuda privada, que es el fondo de deuda directa de Ameris. Entonces, fue un tipo de activo en donde yo vi el génesis, siempre me gustó, siempre me sentí como algo parte de eso. Estaba en Sura, mi zona
No de confort, pero ya como relativamente, ya 4 años. Habiendo cumplido un ciclo. Sí, sí. Y yo te diría que también, yo no te diría la zona de confort, pero tampoco con esa incomodidad y ese estrés, Claro. digamos, que de repente te mantiene más vivo. Como No sé nuevos por qué. desafíos. Claro, igual siempre en las pegas tú te podías poner tus propios desafíos, pero salió esto, básicamente. Y yo dije, bueno, yo ya sería como una vuelta al asset management, pero más duro. Lo otro era como administración de cartera, que si bien estáis administrando la plata y tenéis que ver dónde... Esto era como un paso más abajo en el eslabón, era algo que no había hecho, era algo que me gustaba. Y ya estoy cada vez más viejo, entonces dije, o lo hago ahora o se me va a pasar la vieja, básicamente. Siempre, bueno, tuve la mejor de las opiniones de Ameris, la sigo teniendo. Ameris pasó un proceso de due diligence en Sura que es durísimo, que es básicamente comandado por el equipo de la AFP. Eso, si bien yo ya conocía a Ameris, me da incluso más confianza, digamos, en los procesos, en el equipo humano, etc. Y ahí está la razón finalmente. O sea, hay una cuestión de desafío, hay una cuestión de que me gusta el tipo de activo, de que conocía, digamos, a Ameris, de que estaba súper validado, etc. ¿Y en qué se diferencia Ameris? Yo creo que de las otras empresas, yo creo que hay un tema de excelencia en el proceso de inversiones, de una preocupación súper alta por darle lo mejor al aportante al final del día. Hay una línea tradicional en Ameris de aportantes institucionales, por lo tanto son aportantes que al final del día o inversionistas que te exigen muchísimo más en tus procesos, en cómo llevas, digamos, tus decisiones de inversión, etcétera. Por lo tanto, ese ADN está presente en Ameris. Y lo otro es que al ser una empresa que no es, digamos, tan burocrática, al final del día tenemos muchas ideas que pueden concretarse en tiempo súper corto y ahí la innovación y la creatividad es un core de la empresa. Bueno, de hecho, dentro de lo que decimos nosotros que somos una fábrica de ideas. ¿Okay? Y así es como salió un fondo de electromovilidad que se llenó en 10 días hábiles. Es así como han salido fondos novedosos. Bueno, toda la línea de deuda privada finalmente que ha sido súper novedosa. Fondos secundarios, se han armado fondos de impacto social. En eso somos también súper intensos en el tema de la sostenibilidad. Tenemos un informe anual, tenemos, como te comentaba, fondos de impacto social que no buscan rentabilidad económica, sino que rentabilidad social. Por ahí va un poco la diferenciación de Ameris. Es lo que también te motivó a tomar ese paso. Pues, claro. Y sobre todo el tema de poder proponer ideas, que las ideas se ejecuten a nivel de equipo, que vean la luz en tiempo corto. Yo creo que eso finalmente, para todos los que hemos trabajado en empresas grandes, es súper entretenido. No, ¿Okay? Sí. Y ahí yo me detengo un segundo en un poco también la lógica de este podcast, de que es mostrar con muchos de los actores con los cuales nosotros conversamos habitualmente, con los cuales tenemos alguna relación, de los cuales también nosotros nos vamos llenando de ideas y aprendiendo también de muchas ideas de inversión. Y esto yo creo que la gran ventaja de una Ameris, que probablemente no es conocido por todo el mundo, es una empresa más chica, más de nicho, más boutique anteriormente, que estaban orientadas más a los altos patrimonios en algunos casos. Y mucho, como te decía, en clientes institucionales. Nosotros Exacto. nos concentramos mucho en compañías de seguros, AFP, claro. etc. Y eso nos encanta porque es salirnos del mundo de los típicos que conocemos a la gente, que son los bancos. Y que los bancos, lamentablemente, la mayoría de la gente invierte en los bancos. Y hay muchas más ideas de inversión fuera de los bancos. Y eso es un poco también El objetivo de el objetivo de esto, podcast. de dar a conocer, digamos, otras alternativas. Y ahí, en el mundo de la deuda privada, en concreto, que estás tú ahora, ¿en qué se diferencia, por ejemplo, de otros activos? ¿Cuáles son las ventajas respecto a los activos tradicionales, que es renta fija, renta variable? Sí, a ver, principalmente con respecto a la renta fija tradicional, tiene, yo te diría, 2 ventajas que son súper claras. Uno, que finalmente hay una volatilidad muchísimo menor. O sea, yo me acuerdo que escribí una columna hace tiempo, el 2020, que se llamaba el mejor activo de la década. Del 2010 al 2020 fue la renta fija
pública chilena. Un chileno, incluso si no le hacía ni siquiera mucho ajuste por riesgo, el mejor activo era comprarse en un fondo de deuda, deuda pública, renta fija, digamos, chileno, bancario, etcétera, y dejarlo estacionado durante esos 10 años te dio un retorno y una volatilidad insuperable con respecto a otros activos. Ha cambiado eso un poquito. O sea, la volatilidad hoy día desde el 2020 al 2023 de la renta fija pública, yo creo que ustedes lo pueden ver en sus clientes. O sea, hoy día justo estábamos haciendo una presentación de renta fija en general y ya ha sido, digamos, una montaña rusa por los retiros, ahora porque las tasas en Estados Unidos están subiendo. Y de renta fija es lo que menos ha tenido es fija. Exacto. Y donde la volatilidad, digamos, de la renta fija pública es altísima, la de la renta fija privada es bajísima. ¿Ok? Porque básicamente, y acá también da para un podcast, pero porque los activos que están dentro del fondo de renta fija privada no se transan en el mercado. Entonces, si esto tú te lo compras en 100 y te va a pagar 110 en un año, la manera, el racional, para hacerlo rápido, digamos, de valorizar esto cada día es una línea recta desde 100 hasta 110. Por lo tanto, tú no tienes finalmente volatilidad. En la renta fija pública, si te lo compras en 100 y va a terminar en 110, pero el camino va a ser así. No, ¿Okay? Es la volatilidad. Uno es ir de Santiago a Mendoza en auto, que vaya a ir así, el otro vaya a ir en helicóptero, que va a ser así. Por lo tanto, disminuir la volatilidad de manera de manera importantísima. El cliente va a ver siempre que va a tener 0,8, 0,8, 0,85, 0,82. Ahora en los fondos de factura es 0,9, 0,96, 0,98, 0,97, pero no es ese vaivén tan fuerte. Volatilidad 1. 2, retorno versus a sustitutos. La renta fija privada, perdón, siempre tú depende del tipo, pero en general siempre el cliente, digamos, no institucional, lo compara con los fondos money market, con los depósitos a plazo, y ahí siempre va a haber un spread, donde el depósito a plazo te da 0,7, la renta fija privada te da 0,9, 1, 0,80 y tanto. Siempre va a haber un spread. Y ahí está el arte y la gracia, digamos, del manager, de la empresa que estructura la renta fija, de poder darte ese mayor retorno, pero sin darte un mayor riesgo igual. O sea, te voy a dar así de retorno, más que un depósito a plazo, pero el riesgo va a aumentar esto. Si aumentara esto, estamos mal. Claro, finalmente no habría valor. ¿Okay? Pero la gracia es aumentarlo así. ¿Y cómo tú lo aumentas así? Yendo, por ejemplo, haciendo un caso muy simple, pero vas donde una empresa, le prestas plata, tienes un pagaré, pero te quedas con garantías que equivalen a 3 veces, 2 veces, 1,5 veces lo que tú prestaste. Con eso tú estás disminuyendo el riesgo de que el día de mañana eso finalmente no se pague. Claro. ¿Okay? Y pueden haber 200 maneras de estructurar eso, pero por ahí va la cosa. Perfecto. Entonces, menor volatilidad, hay mayor retorno, pero también hay que, no todo, digamos, no hay almuerzo gratis. Claro. También la mayoría hay menor liquidez. O sea, siempre estamos hablando de que hay menor liquidez. Claro, no podéis retirar de un día para otro. De un día para otro. Yo creo que es importante el punto que dice Daniel, pero también entendiendo la historia un poco de esta clase de activos. Si nos vamos a historia, prestar plata es más viejo que cualquier cosa, pero... Primera renta fija como en el año 1300, una cosa así. De hecho hay me voy a ver para otro lado para no dar la nada, pero... Estuve haciendo un estudio de épocas pasadas. Primer préstamo con datas de hace 5.000 años. Mira. Mesopotamia. Mira. Y después estaban los griegos, romanos, da lo mismo. Pero, ¿qué, para el que no entiende o el que está escuchando este podcast dice deuda privada? ¿Qué? O sea, ahora entiendo qué es porque nunca lo había escuchado en la vida. ¿Por qué fue naciendo esta estructura paralela a la renta fija y que ha ido agarrando fuerza los últimos 10, 15, 20 años? ¿Cuál es su razón de existir, básicamente? Exacto. La razón de existir, yo creo que, y donde finalmente funciona y las cosas que funcionan es porque en algún grado están agregando valor. Yo creo que es por todos esos clientes, finalmente, en el mundo, estoy hablando siempre del mundo no institucional, siempre son clientes que quieren tener su plata, entre comillas, segura, sin volatilidad y con un retorno
que finalmente sea competitivo. Mundo ideal. Exactamente. Y en donde no necesites la plata de un día para otro. Exacto. Ahí apareció un nicho en donde yo te digo, oye, en vez de tener la plata en el fondo de renta fija pública con bonos en UF de 3 a 5 años que hacen así en el mercado, mira, yo no te voy a poder dar la misma liquidez que ese fondo se demora 2 días en darte la plata. Yo tal vez te voy a pasar la plata en ventanas trimestrales, o hay otros fondos que son 30 días corridos, no sé. No voy a tener esa misma liquidez, pero sí te voy a ahorrar las malas pasadas de la volatilidad, que yo entiendo que lo pasan mal los clientes con eso, y te puedo dar porque y ahí te va a decir inmediatamente, pero si no quiero volatilidad, me voy entonces al depósito a plazo. Espérate. Y aparte te doy un retorno mayor al depósito a plazo y al money market. Es ahí como el sweet spot finalmente de la deuda privada y por qué nace. Y tiene repercusiones finalmente positivas para la economía. ¿Okay? ¿Por qué? Porque finalmente la deuda privada va a financiar empresas que no son grandes empresas y que tienen emisiones de valores de oferta pública, o sea, que no emiten bonos en la bolsa ni nada. Entonces, pueden ir es una fuente de financiamiento. Claro. Y antes, y para ir como antes de estos fondos, antes que existiera este mecanismo de financiamiento, están las renta fija, que son ofertas públicas de empresas mucho más cototas. O sea, claro. Para decir una inmobiliaria, para poner cualquier ejemplo, que no cotiza en bolsa, no tiene cómo ir a financiarse así. Claro. La vía tradicional era el banco. Banco. Y hoy día finalmente está esta línea no bancaria, pero que sigue siendo y funcionando como un banco finalmente. Exactamente. O sea, lo que finalmente son los fondos de deuda privada de cara, digamos, a los financiados, de cara a los deudores, es una fuente más de financiamiento dentro del pool que hay. ¿Qué es lo que te dice la teoría económica? Que mientras más fuentes de financiamiento haya que no estén coludidas, finalmente ese gallo va a poder endeudarse a una tasa más baja, lo cual le va a generar más retorno. Si tiene más retorno va a poder hacer más empresas. Si hace más empresas va a poder contratar más gente y ahí se empieza a generar el círculo virtuoso. ¿Okay? Este tipo de fondos de deuda privada en los países desarrollados, en especial en Estados Unidos, digamos, es de un tamaño brutal. O sea, es una fuente de financiamiento más lógica y clara para cada uno de las empresas. Y existen diferentes tipos, o sea, de deuda estresada, o sea, de una empresa que está, digamos, en las últimas. Puede llegar a tocarte la puerta y decir, que igual me gustaría... Claro, a una tasa gigante, claro. Pero un LATAM, claro, en otras palabras. LATAM, de hecho, un buen ejemplo. Oye, cambiémonos de tema, porque ahora ya pasamos a la parte más personal. Y esta pregunta le gusta a todos. Gran éxito y gran ranazo, fracaso. Error. Varios. A ver, yo voy con los más chicos y después voy con los más, digamos, los que más me pegaron. Yo creo que hace 3 o 4 años atrás yo ya dejé de tratar de ver para dónde iba el dólar en el corto plazo. O sea, perfectamente te puedo decir que, claro, estos 800, si pasa esto, en los 12 meses más debería estar por acá el dólar. Y obviamente me puedo equivocar, pero hay un argumento, etcétera, y vaya a estar en un rango de confianza. Pero siempre creí que podía tener la posibilidad de saber dónde iba a estar el dólar la próxima semana, y eso yo creo que me cansé de perder plata en eso. Yo creo que eso es un gran tema. El trading de moneda, hay gente que le va muy bien, pero finalmente no era lo mío. También alguna vez tuve inversiones en restaurantes, que ahí yo creo que... Antes de interrumpirte, porque dijiste una cuestión clave que es muy bueno para el que está oyendo. ¿Es una buena inversión? No es para mí. No es para mí. Porque, no es para mí. ¿Sabes qué? Hay millones, que pasan los negocios, pasan las inversiones, etc. Hay millones de formas de ganar plata en la industria financiera. Puedes hacerlo, pero no todas te van a funcionar. Y eso es clave saberlo desde el día -1, ojalá, antes de partir. Exactamente. Y puede estar alguien mirando esto y decir, pero ¿cómo? Si a mí me va bien, ocupo esta técnica, tengo hablando del mundo del trading, tengo mi stop loss clarito. Yo en algún minuto quise ser un samurái, nunca me funcionó, no era para mí, finalmente no funcionó. Eso como... Yo supe también en mi vida personal que el restaurante no es lo mío y también tuviste sí. No te escuché quizás en su minuto. Yo creo que fue después, yo creo que llegó después, pero... ¿Dónde la dijiste Claro, no, yo venía ya de vuelta. No, pues venía de vuelta. Ya, sí. Sí. Después de la universidad, entre medio de la universidad me la jugué también con una, inversión en restaurantes y también mal.
Y ahí uno tiene que ir para lo que uno es bueno, básicamente. O sea, un restaurante o un negocio de retail, después de, digamos, ese porrazazo, digamos, que me pegué en algún momento, me dio a entender de que uno tiene que ser operativo. Y uno tiene que tener la energía y las ganas y de ser operativo y no estar haciendo la fórmula de cuánto debería ser, digamos, el riesgo de este bono, por decirte algo. Claro. Que al parecer eso me gustaba más y me terminó funcionando más la IA. ¿Okay? Lo otro era estar contando inventario, estar contando personal, etcétera, etcétera, y ahí finalmente no me fue bien, no me fue bien con eso. Le di la oportunidad durante 2 años y medio, creo. Ah, igual aguantas. Sí, no, aguanté, fui resiliente en la pérdida. Y finalmente terminé ya por vender mi participación. Eso yo creo que fueron los dos malos. Ah, bueno, y lo otro que te estaba contando. Esa estuvo buena, por favor. Sí, otra cosa, nuevamente, si no sabes lo que te estás metiendo, no lo hagas. También en pandemia importé mascarillas. Había importado cosas antes, pero no soy experto en importación. Y ni siquiera cerca de ser experto en importación. Por lo tanto, no sabía en cuánto tiempo iban a llegar, tenía más o menos un cálculo, justo estaba toda la línea, digamos, de proveedores y de barcos estaba cortada, me las tuve que traer en avión, me costó carísimo el flete, 100 veces lo que te cuesta normal, y cuando digo 100 veces no es una exageración. Llegaron justo cuando habían llegado todas las demás mascarillas. Cuando algunos más habían visto lo mismo. Claro, que ya habían leído el diario. Claro. Yo creí que yo era el único que había leído el diario, que estaba viendo las noticias y que faltaban mascarillas. Tengo una idea. Bueno, y eso te da la prueba igual de que finalmente Chile es un país súper abierto y súper rápido para hacer negocios. O sea, esa escasez de mascarillas se llenó muy rápido. Okay, bueno, eso yo te diría que son los malos. Vamos a los buenos. A los buenos, claro. Una vez, no. Me ha ido muy bien con el tema de inversión inmobiliaria, como ya hemos hablado. Hay algo en la inversión inmobiliaria que pocos finalmente terminan valorando, es fome, es ir, comprarse un departamento, yo en mi caso lo hice con varios departamentos, en diferentes zonas, tratando siempre de diversificar por zona, aunque igual estáis en Chile y en Santiago, pero tratáis de diversificar por lo menos una idea básica en lo que podáis. Aprendida. Claro, en lo que podáis. Hice la pega, o sea, vi qué tipo de departamento era el más rentable, que me terminó siendo un departamento que no era el estudio, pero que tampoco era el de 2 piezas, que era el de 1 pieza y un baño. No sé si seguirá siendo el mismo, pero en el momento en que hice mi research, yo creo que ha cambiado en el tiempo. Vi los barrios que eran los más rentables, es decir, en donde el precio de la vivienda era menor en relación al precio del arriendo. Esto lo hice como el 2015-2016 y la inmigración ahí, o la diáspora que estaba viniendo de Venezuela, de Colombia, ya había mucho de Perú, como que todo me decía que acá debiera haber mucha demanda por este tipo de departamentos. ¿Okay? Ya, esa fue como la tesis de inversión. ¿Por qué fuiste tan fuerte? Fueron muchos departamentos. Sí, yo creo que mirando en retrospectiva, yo creo que no tenía nada mucho que perder. O sea, no tenía familia, o sea, no tenía hijos, no estaba casado, qué sé yo. Era un momento en que podía tomar riesgo y mi análisis fue, si me va bien, hay una utilidad muy grande. Si me va mal, tengo que volver los departamentos. Y si bien no voy a quedar como el cliente de oro de los bancos, lógicamente, pero tampoco es mucho lo que tengo que perder. O sea, el stop, o sea, la pérdida era simétrica con respecto a la utilidad. Bueno. Yo creo que ese fue como el gran tema que analicé. Estamos hablando de varias decenas para que se entienda. O sea, son varias decenas de departamentos. Sí. Y yo, al día de hoy, la cantidad de tiempo que le he dedicado a eso es relativamente baja. O sea, yo lo comparo siempre con los restaurantes, que estaba todo el día metido, todo el tiempo, trabajando, cerrando a las 2 de la mañana, al otro día yendo a comprar cuestiones a La Vega a las 9 de la mañana. Y un margen así. y digamos con pérdida. Y esto es básicamente tener un control relativamente decente, digamos, de las cuentas y
Y te puedo decir que ha sido la mejor inversión que he hecho. ¿Hay otra buena? ¿Hay otra inversión buena así como que tú digas, esta fue... Yo te diría que es la mejor, así por tamaño Claro. y por utilidad. ¿Y en qué otras cosas también me ha ido bien en términos bursátiles? De golpe y porrazo. Claro. Con el... bueno, esto no es por hacer propaganda ni nada, pero dentro de Ameris tenemos un ala, digamos, de renta variable también que se llama DBA, donde hay fondos que son temáticos y que tienen una tesis de inversión y van por una suerte de value investing súper bien, digamos, una tesis súper robusta. Y en eso también he estado invirtiendo hace harto tiempo. Tenemos unos fondos también para mis hijos que les vamos metiendo plata todos los meses ahí. Bueno, Y la TIR de eso también ha sido muy súper buena, buena. totalmente. Sí. Oye, y te hacía esa pregunta como para cerrar el capítulo y volver a los departamentos. Ahora, en este momento, ¿tomarías una decisión como la que tomaste el 2015? Ahora más que nunca. No, a ver, yo creo que ahora hay un tema. Creo que ahora se configuran dos cosas que son medias complejas. Por una parte, el que está comprando propiedades hoy día, bajo mi parecer, tiene el sartén, el sartén, o sea, el sartén Por el mango. el sartén por el Tiene el mango. poder. Tiene poder. Sí. O sea, yo he visto, digamos, gente que ha ido a comprar casas que estaban en 30.000 UF y terminan en 20.000. O sea, estamos hablando de varios millones de pesos, o sea, 360 millones de pesos Claro. de descuento, ¿ok? Estoy viendo que hay mucho stock de departamentos hoy día que uno va a la inmobiliaria y yo creo que si uno hace una oferta puede ser entretenido. O sea, ¿es un momento bueno para ir a comprar hoy día? Sí. El tema está en el El financiamiento. lado financiamiento. Y ahí, por ejemplo, los multifamily en el último tiempo han llegado con fuerza. Han llegado Y con finalmente fuerza. están comprando grandes cantidades, tienen financiamiento seguramente Asegurado, desde claro. afuera, mucho más barato, Claro. hay plata y están aprovechando sus oportunidades. Exactamente. Hoy día una persona común y corriente que se compra un departamento no tiene ni poder de negociación, ni tampoco buenas tasas de interés. Pero claro, un poco lo que hiciste tú podría ser replicable en cierta medida. Podría ser replicable en la medida de que tú puedas ir, digamos, y yo creo que una inmobiliaria, si tú le dices, oye, mira, te quiero comprar 50, 60, 100 departamentos, o sea, va a ser música para los oídos, de todas maneras. El Claro. tema es cómo te dais vuelta ahí y vaya a buscar, Va a buscar las lucas. vaya a buscar las lucas, porque, bueno, hoy día salió en el diario financiero, están las tasas hipotecarias, están en el máximo Sí. de 14 años. Sí, sí, increíble. Sí. Sí, todo lo que ha pasado afuera. Gracias, cual. claro, Powell. Sí. Oye, pero yo igual creo que para la línea del chico hay espacio. Hay mucho Sí. menos mango quizás, pero hay un Claro. montón de espacio para ir a buscar. De hecho, el otro día con el grupo de la parte inmobiliaria hacíamos un análisis. Absoluto. Si nosotros estamos buscando todo el rato, a lo que voy es que para el común y corriente que va y que le ofrecen un departamento a cualquier broker. Ah, no, ahí está. Claro. Hay que Claro. poner ojo. Sí, porque hoy día hay mucha dispersión de precios. Al final hay Sí. A ver. precios desde el mismo lugar, 50 UF metro cuadrado, y el otro gallo de la esquina te lo está vendiendo 75. Yo creo que va a haber acá, y para no alargarme más en el tema, pero yo creo que va a haber un punto dulce, como decirlo, un sweet spot, en donde la tasa de interés del Banco Central va a seguir cayendo. La tasa de interés del Banco Central actúa con un rezago en la economía. Por lo tanto, vaya a tener la tasa cayendo. En algún grado eso debiera impactar a las tasas hipotecarias. Van a ir cayendo y va a llegar un punto en donde las tasas hipotecarias van a estar bajas, pero la actividad en el sector inmobiliario todavía no va a haber avanzado. Por lo tanto, vas a poder llegar a un sector con, digamos, una necesidad de demanda altísima todavía, porque todavía el efecto del Banco Central no se siente ahí y vaya a tener financiamiento barato. ¿Cuándo va a ser eso? Sí. Yo creo que tal vez, no sé, próximo año, mitad del Claro, próximo año. Pero yo creo que eso es sacarle punta al lápiz, porque, o sea, poniendo en la lógica, si tenéis una tasa del 4,5, 5,5, y quizás la vaya a tener entre un rango de 3,5, 4,5 en el mejor de los casos, un poquito O más puede, baja ser, o puede quizás, ser más baja dependiendo cómo llegue. anda al tiro y refinanciáis en un año. O también puede hacer eso. Exacto. O también puede, Claro, claro, yo yo la cabeza, yo. Sí, no, claro. Sí. Exacto. O sea, si quería aprovechar los precios hoy día, claro. Sí, totalmente. Oye, para ir cerrando, se nos pasó volando como siempre. ha Como sido. siempre. Sí. Tips de inversión. Tips de inversión así como en general, General. en general en la vida. Yo creo que, a ver, esto no está dirigido, digamos, para gente que esté tan metida en el tema, pero yo creo que punto número uno,
Si es muy bueno para ser verdad, ojo. O sea, yo creo que eso siempre yo creo que es súper importante. Si es muy bueno para ser verdad, ojo. Hemos tenido muchísimos casos en Chile que ya han quedado de lado. Pero yo creo que eso es como el primer gran tip. O sea, cuando te están ofreciendo cosas que no tienen nada que ver con lo del mercado, mucho ojo. 2, si es que uno va a invertir en algo que no es bursátil, en un restaurante, no tengo idea, etc., tratar de meterse en algo que uno entienda. ¿Okay? O sea, si te ofrecen poner un taller mecánico y tú no tienes idea de mecánica, lo más seguro es que lo vaya a pasar la mal. rueda del auto. Sí, seguramente lo vaya a pasar mal. Algo que uno entienda. Y 3, esto ya es para bursátil o no bursátil. Para alguien que no está metido todo el día comprando y vendiendo, calma y pensar en el mediano o largo plazo. O sea, yo creo que eso también es clave. Es clave. Sí. Es clave. Oye, acá está una tesis de inversión y qué sé yo, bla, bla. Oye, llevo 7 días y no gano nada. Eso no pasa nada. No pasa nada. Yo tuve clientes que miraban la cartola todos los días. Yo y creo pasa, que eso oye, es lo peor que te puede pasar. Y eso es clave porque pueden pasar 10 años y no pasa nada. Claro. Exactamente. Y claro, depende cuando un inversionista, o ni siquiera un inversionista, alguien que ahorra y usa productos financieros, entra en el mercado con algo más de conocimiento que la media, que nadie sabe nada, pero quiere aprender, quiere leer cosas, etcétera, quiere escuchar este tipo de contenido. Dice, pero me meto en el S&P, re fácil, la cuestión sube todos los días. Claro. Feliz. Cuando uno mira el gráfico de 1800 hasta ahora es una línea. Oye, pero gano plata sí o sí. Claro. Pero hay una década perdida que fue entre el 2000 y el 2010. Oye, ganaste 0. Llevamos 5 años y la rentabilidad media del S&P 4%, 5%. Entonces el tiempo yo creo que es clave, y ahí lo conecto con algo que nos gusta a nosotros mucho, es el planificarse, porque todos los productos no son para uno. Sí. Hoy estoy comprando renta variable porque lo escuché en el asado y es súper bueno, o en el podcast La Deuda, pero sabes que para lo que estoy buscando yo no tiene cero sentido. Sí, claro. Clarísimo. O sea, ver cuál es tu horizonte, básicamente, y también eso tiene mucho sentido. Conocerse bien uno. Yo creo que tú lo dijiste muy bien en toda la experiencia, y eso es bueno, ganar experiencia haciendo cosas, lanzándose a la piscina, ojalá joven, y ahí uno ve dónde le aprieta el zapato, y aprender de eso. Hay que conocerse. Sí. Hay que conocerse. Mira, qué bonitas palabras finales. Hay que conocerse. Maravilloso. Oye, Daniel, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Feliz de que te hayas sumado. Seguro después de este podcast te van a invitar a otros lugares más también, porque probablemente hay muchos que se repiten en los diferentes podcasts y diferentes canales de YouTube que existen hoy día, así que te preparamos. Sí. Oye, muchas gracias, mucho contenido muy potente, muy buenas preguntas, deuda privada, experiencias personales, así que nada, pues, felices de poder entregar contenido de calidad, entregar un mensaje diferente de otro actor de la industria, con mucho conocimiento, con mucha experiencia. Y nada, aquí estamos para estar semana a semana subiendo más contenido de calidad y este podcast que esperemos le guste. Mente inversionista, otra mente brillante del mundo de las inversiones. Muchas gracias. Un abrazo. Que estés muy bien. Nos vemos. Chao, chao.